Jornada de martes en Comodoro Rivadavia y te lo adelantábamos en el bloque anterior. Vamos a hablar de lo que conocíamos como el impuesto a las ganancias. Ahora vamos a conocer cuáles son las claves de este proyecto que enviará el gobierno al Congreso. Vamos a saludar al tributarista Fernando López Chiesa, que muy gentilmente nos atiende. Muy buenas noches. Karina Mayoras lo saluda. Hola Karina, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias por su tiempo. Bueno, ¿qué detalles hay para brindarle a los televidentes en torno a este nuevo proyecto? Bueno, es un proyecto que va a ser tratado en el día de hoy en el Congreso o va a iniciar su debate parlamentario porque va a modificar básicamente el impuesto a las ganancias de la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia, incluso algunos casos de jubilados y pensionados. Recordás, Karina, que en otros momentos hemos hablado, ¿no es cierto?, del régimen de retención para los empleados. Hasta septiembre, cada uno de los empleados tenía que informar mensualmente a su empresa las cargas de familia, si estaba casado, si tenía hijos, las deducciones del servicio doméstico, de una prepaga, del colegio de los hijos, para que la empresa le liquidara el impuesto. Y era un impuesto bastante oneroso para el trabajador. En el mes de septiembre, a través de lo que se conoció como la Ley Massa, se modificó el piso de ganancias para los trabajadores, lo que actualmente está en un valor de 2.340.000 pesos. ¿Qué significa eso? Que los que están por debajo de ese monto no pagan impuesto a las ganancias y los que superan pagan un impuesto a ese ingreso como extraordinario. Es decir, que con este nuevo esquema habían quedado solamente entre 80 y 100.000 trabajadores que pagaban el impuesto a las ganancias. Bueno, producto de las modificaciones, ¿no es cierto?, de los cambios que está realizando el gobierno, bueno, esto se le sacó cierta coparticipación a las provincias y los gobernadores, bueno, han tirado un poco la bronca. Entonces, lo que buscan es volver a reactivar el impuesto a las ganancias para el esquema que estaba previsto en el mes de septiembre. Por lo tanto, prácticamente cerca de 1 millón de trabajadores van a volver a tributar el impuesto a las ganancias si es que sale aprobado este proyecto de ley. Ahora, con estas modificaciones, ¿cuál es el piso? Bueno, ahí tenemos que se está todavía terminando de ver, pero en principio va a haber un piso para solteros, otro para casados, va a depender, no sé si tiene hijos o no. En la zona patagónica, esos valores se van a incrementar un 22%, por lo tanto estimamos que para un soltero estaremos hablando de un sueldo de bolsillo, un sueldo neto de 1.400.000 pesos por mes, y para un casado con 2 hijos cercano al 1.800.000 pesos por mes. Esos van a ser los valores en los cuales va a quedar sin tributar el impuesto, y si supera esos valores, bueno, comenzará a tributar de acuerdo a una escala. Ahora, al bajar el piso aquí en Patagonia, seguramente serán muchos más los trabajadores alcanzados, teniendo en cuenta, por ejemplo, la industria petrolera, ¿no? Donde los sueldos sí superan este monto. Esto podría generar algún malestar, ¿no?, entre los trabajadores que de algún modo habían empezado como a disfrutar, ¿no?, de este alivio fiscal. Exacto, fue un veranito corto, pero bueno, es como que tampoco hubo una negociación por parte del gobierno nacional de cómo, ¿no es cierto?, reconstruir esos ingresos que se coparticipaban, ¿no es cierto?, a las provincias. Entonces, sin lugar a duda, de todo el sector y sobre todo de las industrias que vos bien mencionás, bueno, van a verse fuertemente afectados, ¿no es cierto?, con este cambio. El tema es a partir de cuándo esto va a entrar en vigencia. Bueno, si esto se sanciona, no sé, durante el mes de enero, bueno, va a tener vigencia para el mes de enero. Entonces, seguramente algún trabajador habrá cobrado el sueldo los primeros días de enero y tal vez no ha tributado el impuesto a las ganancias porque estaba en el esquema viejo. Bueno, Ujú. si sale aprobada esta norma, bueno, esto va a ser retroactivo al 1 de enero, lo cual a ese empleado en alguna forma, de algún momento, va a tener que tributar por ese sueldo que en enero no tributó. La reglamentación establecerá cómo, cuándo habrá que ingresar esa retención,
pero bueno, es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en el bolsillo que hoy estamos todos cuidando. Claro, bueno, habrá que esperar a ver qué decide hacer la legislatura en torno a este nuevo proyecto de ley. López Chiesa, lo voy a trasladar ahora al ámbito de los monotributistas, porque ha habido algunos cambios respecto a las fechas de recategorización, pero también algunas modificaciones a la ley. ¿Qué detalles nos puede compartir? Mira, es cierto, la recategorización que estaba prevista para el 20 de enero como fecha tope se ha extendido hasta los primeros días de febrero y esta ley que modifica ganancias también tiene cambios para el monotributo. Recuerdan que antes la actualización muchas veces era semestral y que mucha gente quedaba fuera del monotributo porque excedía los valores de facturación. Bueno, ahora vamos a tener una nueva escala que voy a poder facturar servicios hasta 35 millones de pesos por año y esas escalas se van a actualizar en forma mensual. Entonces, con estos niveles de inflación es necesario, ¿no es cierto?, esa actualización en forma mensual. Si no pasaba que la gente o no facturaba o trataba de evitar irse del monotributo porque pasar un régimen para pagar IVA, impuesto a las ganancias, es entre 5 y 6 veces más caro que el monotributo. Entonces, bueno, es una forma también de ayudar al pequeño comerciante, al pequeño emprendedor, a poder tener sus obligaciones en regla y estar dentro del monotributo con valores razonables de acuerdo a los niveles de inflación que estamos viviendo. Claro. Ahora, no se entiende muy bien por qué esta prórroga en la recategorización, porque uno cuando hace la lectura 12 meses hacia atrás, digamos, no va a haber muchas alteraciones en estos días. ¿Se especula con que el gobierno pueda dar marcha atrás con este aumento del 110% en la cuota mensual del monotributo? Mire, por el momento no está previsto un poco el motivo del cambio o de esta prórroga de algunos días tiene que ver básicamente con que estamos en un periodo muchos de vacacional o que se han tomado alguna licencia, entonces bueno, darle un poco más de plazo a la gente para que cumpla, ¿no es cierto?, con las obligaciones, ya sea el propio contribuyente, los estudios y demás, entonces para que no caiga dentro de ese periodo estival como llamamos nosotros. Claro. Bueno, en términos numéricos mucho no va a modificar entonces. Bueno, entonces le agradecemos mucho, Fernando López Chiesa, sus explicaciones siempre es muy claro en sus conceptos. Gracias, Karina, que tengan buenas noches. Hasta pronto.